Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es lunes 27 de enero, bienvenidos a Primer Click. Tenemos un inicio de semana con pérdidas. Trump aumenta la incertidumbre en los mercados, llegan sorpresas desde China y de Colombia ponemos la mirada en México. Bienvenidos, esta va a ser una semana muy intensa con decisión de los grandes bancos centrales, con resultados de 4 de las 7 magníficas hacia medio de la semana, cifras importantes para Estados Unidos hacia el viernes, pero no es eso lo que está marcando la pauta al inicio de la sesión. Lo que vemos son fuertes pérdidas de las acciones tecnológicas, un derrumbe en las criptomonedas, todo esto generado por un anuncio que no se dio hoy, se dio hace una semana, pero comienza de repente a golpear a Silicon Valley. Se trata de DeepSeek, una startup china de inteligencia artificial que publicó el 20 de enero su modelo de chatbot, la competencia a ChatGPT. Algunos expertos señalan que es mejor incluso que los chatbots de Google, Claude, o que Grok de xAI, la empresa de Elon Musk. Muy importante y por qué golpea esta mañana a las acciones tecnológicas, sobre todo estadounidenses, porque DeepSeek, una startup fundada en China en 2015 como unidad de un hedge fund, logra presentar este modelo abierto que utiliza menos recursos y por lo tanto opera a menores costos que sus rivales estadounidenses. Además, demuestra que China está logrando avanzar su desarrollo de inteligencia artificial a pesar de las restricciones que ha tratado de imponer Estados Unidos hasta ahora. Esto plantea la pregunta, ¿qué va a hacer ahora Donald Trump en su campaña por confirmar o asegurar que sea Estados Unidos el líder en desarrollo de inteligencia artificial? En lo más inmediato, golpea acciones como Nvidia, que caen casi 8% ya antes del inicio de la sesión. Vemos también pérdidas en otras empresas de la cadena de inteligencia artificial, como es la holandesa ASML, una empresa también importante para los semiconductores, pierde 9%. Y en general vemos el golpe al sector. El Nasdaq cae ya más de 3% antes del inicio de la sesión, arrastra también al S&P 500 que pierde más de 1%. Vemos pérdidas, eso sí, más moderadas en Europa, el Stoxx 600 cae 0,7%. En Asia tuvimos una sesión mixta, pero fueron las tecnológicas chinas en Hong Kong las que pusieron la nota positiva con alzas en torno a 0,6-0,7% para el índice del Hang Seng. El sector que recibe también un golpe muy fuerte son las criptomonedas. Vemos caídas de 5, 7, 8%. En el caso del Bitcoin, cae bajo los $99,000. Es curiosa esta sorpresa porque la agenda nos decía que la semana iba a comenzar efectivamente con noticias desde China, pero más orientadas a lo macroeconómico. Y si bien pasan a segundo plano, hay que tenerlas en cuenta. Esta mañana China reportó la medición oficial de sus índices PMI de manufacturas y servicios ya correspondientes a enero. Los índices mostraron dos cosas. Primero, que el repunte que vimos hacia fin de año en China parece haber sido efectivamente temporal, pero además tuvieron una desaceleración mayor a la esperada. En esta medición, recuerden, bajo 50 significa contracción, sobre 50 crecimiento. El índice de manufacturas cayó bajo 50 a 49,2 ya en territorio de contracción y el sector de servicios quedó casi neutro en torno a 50, arriesgando también caer en contracción a pesar de las medidas que ha tratado de tomar Beijing para estimular la demanda interna. Hay muchas dudas en torno a ese 5% que dice haber crecido China en 2024 y también hay mucha incertidumbre respecto a qué medidas efectivamente puede tomar Beijing para impulsar el consumo. A esto hay que sumar las dudas en torno a cómo enfrentar a China
a Donald Trump. Y este fin de semana ya tuvimos una confirmación de cómo Trump busca usar las alzas de aranceles, las amenazas tarifarias como su herramienta de negociación. Durante el fin de semana, en cuestión de 24 horas, Trump anunció el alza inmediata de aranceles a Colombia. Se le impuso aranceles primero de 25%, que después la próxima semana subirían a 50%. Se suspendió las visas de los funcionarios del gobierno colombiano y también se ordenó el cierre del consulado, los trámites de visa en el consulado de Estados Unidos en Colombia. Todo esto como parte de las sanciones tras la decisión del gobierno de Gustavo Petro de rechazar la llegada y el aterrizaje de 2 aviones cargados con deportados colombianos desde Estados Unidos. Al igual que Brasil, Colombia cuestiona el uso de esposas, al parecer cadenas, para transportar a los inmigrantes que quedan inmovilizados dentro de estos aviones. Brasil dice también que hay reportes de maltratos al interior de estos aviones. Gustavo Petro dijo que no se negaba de llano a que regresen los deportados, pero sí se negaba a que sean en esas condiciones. Después de algunas horas de intercambios de declaraciones, también a través de las redes sociales, se llegó a un acuerdo y Colombia va a aceptar a los deportados, al parecer en aviones civiles o aviones enviados por Colombia, y Trump declaró victoria, dijo que Colombia había cedido, finalmente se levantaron las restricciones o se van a levantar una vez aterricen los primeros aviones con deportados en Colombia. Nos muestra este caso cómo Trump va a usar las tarifas, nos muestra también qué tan seria es su campaña para mostrar a sus electores que acelera las deportaciones, que va a controlar la migración, pero inyecta también mucha más incertidumbre. Muestra que las alzas de aranceles pueden darse en cuestión de horas, de forma muy radical, pero al mismo tiempo que pueden cambiar y suspenderse a la misma velocidad. El dólar sufrió un salto tras el conflicto con Colombia y, sin embargo, desde entonces, desde que se llegó a un acuerdo, ha recortado sus avances, opera ahora con una ligera tendencia al alza, pero sí vemos que el peso mexicano sufre frente a la divisa estadounidense, pierde ya casi 1%, y es porque ahora las miradas se centran en México. Este país enfrenta la amenaza de aranceles de 25% a partir del 1 de febrero junto a Canadá, pero se cree que México es el país que podría estar más afectado. Si no han escuchado nuestro episodio del viernes, háganlo. Analizamos junto con Fernando Suárez de Fintual el impacto que tendría el alza de tarifas para la economía mexicana. Estos son elementos que traen nuevos temas a lo que debía ser una semana marcada por la macroeconomía y los resultados de las grandes tecnológicas. La noticia de DeepSeek da un nuevo escenario para los resultados que van a presentar Microsoft, Amazon durante esta semana, también Apple, pero creo que ya hacia el miércoles tendremos nuevamente la conversación en torno a la Fed, inflación, y los inversionistas además buscarán escuchar a Jerome Powell nuevamente responder sobre cómo piensa realizar su gestión durante el gobierno de Donald Trump, quien hacia el fin de la semana pasada demandó que se bajen las tasas de interés. Pero esto más adelante, por ahora, hoy no tendremos en agenda muchos eventos importantes. AT&T destaca en la agenda de resultados. En Estados Unidos se esperan datos de ventas de viviendas nuevas y también de permisos de construcción. Antes de despedirme, quiero mencionar el titular de Diario Financiero que abre con la entrevista a Javier Echeverry, director del Servicio de Impuestos Internos, y plantea una advertencia muy interesante. Él critica que el Estado chileno sigue funcionando como si en el país, cito entre comillas, no hubiesen robos de autos y crimen organizado. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del Day Más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de darnos su calificación, su comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana.